Boas noites. Agora tamén son un pouco víctimas do decibelio. Antes foron palabra e voz a secas, motivadora, sin dúbida, de emocións e mesmo de respostas. Actuaban de xograres e na medida en que se adentraban nos espacios, entre comillas, prohibidos, pasaban a ser protagonistas do que se deu en chamar a canción protesta. Na memoria de moitos de nós están as cancións e os cantautores que a finais dos anos 60 rachaban os primeiros esquemas da vulgaridade para decir con verso propio e ás veces prestado cousas que iban dirixidas á razón e que, por suposto, trascendían o corazón. Os americanos antiimperialistas, antimilitaristas, Seger, Joan Baez ou Bob Dylan, os recordados Víctor Jara, Daniel Biglietti e Soledad Bravo, e máis preto de nós, Brassens, Leo Ferré ou Brel, e, por suposto, aquí, moi preto de nós, en Portugal, máis tarde, Xosé Afonso e Cilía, que iba a estar esta noite connosco e que, por motivacións familiares, non puido chegar dende Lisboa ata Santiago de Compostela. E, por suposto, os da Nova Cançó en Cataluña, o movimento de cantautores vascos e os galegos de Voces Ceibes. Cambiaron moitas circunstancias dende entón, e os cantautores silenciaron ás veces as súas voces, pero neste momento hai xa unha maneira de atimbrar de novo esa voz, esa palabra, noutro espacio cultural é certo, pero aí están. Onde están os cantautores de agora? Esta é a cuestión que vai centrar moi directamente o debate desta noite sobre os cantautores. Primeiro, imos ver unhas imaxes con palabra, con música, con voz, de o que foi esa trayectoria de encontros, porque ese sí foi un encontro cultural nestes anos que van dende finais dos anos 60 ata os nosos días. Despois voltaremos para presentar os nosos convidados desta noite e ao mesmo tempo iniciar o debate. No Vietnam os ríos xa levan sangue, os arrozales ficaron cubertos de homes. A loitar, a loitar, a loitar, a loitar. No Vietnam voan bolboretas ensanguentadas e o chan está sementado de pisadas estranxeiras. A loitar, a loitar, a loitar. O quentordo desacougo orixinado pola guerra do Vietnam xurde nos Estados Unidos con forza inusitada nun movimento cultural que recibe en España un alcume hoxe en día kitsch, a canción de protesta. A música pode ser de canción campesiña, de balada irlandesa, de himno religioso ou cántico negro, pero ten agora uns novos textos, aqueles que dan razón da injusticia social, do antibelicismo ou do malestar da mocidade. O eco dos movimentos antimilitares e contra a injusticia espállase por toda Europa e movimentos semellantes xurden en todos os países de Occidente. Naqueles países aquelados pola falla de liberdade, tal pulo colle matices diferentes e a chamada canción adquire insospeitado cariz político. A canción convírtese en España, Portugal e Iberoamérica nun instrumento de loita política. Os recitais serán actos de afirmación democrática e a canción, antes que a lei, recoñecerá o dereito a expresarse na propia lingua. Als Sexxa Jusjas, Esdoc Amairu e Voces Ceibes foron tres movimentos culturais que desde a periferia reivindican a lingua como un instrumento de facer país e tamén antifranquismo. A recepción de ditas correntes é desigual. Mentres en Cataluña o fenómeno que desencadearía a cançó será un movimento de masas, en Galicia a súa incidencia social é menor e non chega a agromar unha continuidade.
O movemento da canción segue así un desenvolvemento desigual desde mediados dos 70. A cançó mantén unha liña de continuidade sustantivándose na aparición de cantautores que axiña se convirten en fenómenos de masas. Paralelamente, Galicia e Euskadi contemplan a aparición de grupos que comenzan a gozar do favor do público como Afuxan os ventos ou os Corri, en detrimento dos cantautores que acadan menor incidencia social. No caso de Galicia, retomando o fío dun antigo nacionalismo, xurden os grupos instrumentais que collen como referencia o modelo bretón. Milladoiro será o paradigma desta nova tendencia que acabará por desprazar os cantautores. O resultado será a práctica desaparición da canción nada baixo a marca Voces Ceibes e o progresivo achegamento dos músicos nados do movemento popular da canción galega a criterios máis instrumentais e menos comprometidos. Eu creo que era máis difícil vender seguramente discos de Voces Ceibes que vender hoxe chaquetas de Adolfo Domínguez, poño por caso. Por poñer algo que é moi evidente, non? Responde ao que pasa ca música galega ou ca canción galega, responde á situación de Galicia e dun sector determinado da industria e da cultura galega e da situación política ou social. Este é un país sin articular, sin artellar, un país sin estructurar, non ten organizacións de ningún tipo, nin políticas, nin culturais, nin siquiera hai grandes asociacións de coleccionistas de sellos, que sei eu, como pode haber en calquera sociedade. E non digo que ese seña un objetivo, porque a veces aquí hai que andar con cuidado, porque cando dices unha cousa, rapidamente se agarra fora de contexto e perde todo o seu sentido, non? Eu creo que a sociedade estaba e está sin organizar, sin artellar, e, por tanto, a canción galega que nacía con uns visos de ser algo máis ou menos similar ao que se facía noutras comunidades cunha maior estructuración social, cunha maior maduración, sale aquí, neste país, que tiña os condicionantes que tiña e pasou o que tiña que pasar. Se hubiera habido un gran fenómeno, pois seguramente que lle pasaría como o maior de todos os fenómenos que eu conozo no mundo dos cantautores, que é o José Afonso, un home que ten unha calidade musical, literaria, humana, política, social impresionante, que está fora de toda dúda, que calquera que o conoza e que sepa do seu traballo, pois o afirmará así, e, sin embargo, é un home que non está, nin estuvo, nin estará nunca en ninguna lista de éxitos, en ningún hit parade de ninguna cadena, por suposto, nin americana nin europea. Por qué? Porque os intereses son os que xa son. Pero é que eso xa casi é un lugar común, pero é de tan evidente unha lousa que temos aí e que estará en riba de nós e de todas outras moitas manifestacións deste país, eu creo. Claro, eu creo que sí, sempre que seña unha canción ou unha actividade non molesta. Curiosamente, todos os exemplos que me acabas de citar, con todos os respetos para o traballo que estes compañeros levan realizado desde un punto de vista técnico ou incluso cultural, entre comillas, ou paréntesis, ou interrogantes, eu creo que alternativas culturais molestas ao sistema, e evidentemente, se falamos de Voces Ceibes, creo que é por eso que estamos aquí, hai que pensar que éramos algo moi molesto ao sistema naquel momento, e que se hoxe seguiríamos sendo molestos, ou eu polo menos creo que así sería. As alternativas, as experiencias que acabas de falar, que son moi válidas desde un punto de vista técnico, seguramente todas elas, creo que se encadran perfectamente dentro de eso que podamos chamar as propostas de comunicación asimilables nun sistema de comunicación, nun sistema de cousas que non poñen en duda a propia estratificación da sociedade, a propia existencia dunha sociedade determinada. Eu creo que a cousa ten a súa amiga e que na pretensión última de Voces Ceibes estaba precisamente ser molestos e ser capaces de reventar o sistema. Ao mellor era unha pretensión vana, non o sei, é posible que fora unha pretensión infantil, Cecais tamén. Eu hoxe sigo creendo nas cousas que creía naquel momento e practicando non na música, pero si noutros campos, accións que me levan a facer ese tipo de cousas, porque sigo creendo que é necesario. Entonces, claro, se hoxe aparecera en Galicia unha alternativa musical ou de canción cunha gran calidade, cousa que creo que non hai. Desgraciadamente, as alternativas de cantautores en Galicia, pois diríamos que non hai realmente hoxe quen asuma ese papel, pero se os houbera,
poderían ir adiante na medida en que aos diferentes mecanismos lles interesara, porque, insisto, nunha sociedade que non está artellada, que as forzas sociales non están desarrolladas, quen soportaría a unha posible canción combativa, non quero dicir con eso panfletaria, que se pode ser combativo de moi diferentes maneiras, pode ser Leo Ferré, ou pode ser Brassans, ou pode ser calquera outro, cada quen no seu sitio, pero esa canción, que sociedade civil soportaría esa música, ou esa pintura, ou esa poesía? Onde está esa sociedade civil? Onde está esa organización? Onde está esa maduración política, cultural, etcétera, deste país? Que de vez en cando xurdan exponentes coyunturais de determinadas manifestacións musicais, como os que me podas citar, ou moitos máis, creo que non é significativo, e en todo caso, se é significativo, é das dependencias, precisamente, das manifestacións culturais a outros intereses que non o son. Estamos en Encontros, é un programa, o primeiro programa do ano 87, adicado aos cantautores. Están connosco para falar precisamente de como están agora mesmo, de como están as circunstancias que rodean os cantautores. Emilio Cao, que é autor de varios long plays, cantautor galego, Fonte do Araño, por exemplo, A lenda da Pedra do Destino, ou o último, por exemplo, que é Auga Alba Delgada. En segundo lugar, Miro Casabella, tamén cantautor galego, participante e membro, ademais, cofundador de Voces Ceibes, do que se falou no vídeo que vimos de ver, e tamén autor de 3 long plays, 3 discos, un deles titulado Ti Galicia, outro Cantigas de Escarnio e Maldizar. En terceiro lugar, Fernando González Lucini, crítico e comentarista musical, concretamente está a traballar, ten un programa na COPE de Madrid, periodista especializado en música, ademais música folk, é autor ademais de varios libros, concretamente 4 tomos titulado 20 años de canción en España, do que xa saíron 3 tomos, o cuarto está en preparación, a punto de sair, e tamén unha biografía de Carlos Cano e Aute. E finalmente un representante, inda que lóxicamente non ven representando a ninguén, senón a él mesmo, pero sí de algún xeito pois representando a Euskadi e o movimento da canción en Euskadi. Ele é Rupert Ordorica, ten 3 long plays como autor, rómpese, bueno, decir lóxicamente en galego, porque en euskera pois non nos sabería pronunciar e ao mesmo tempo tampouco nos enteraríamos do título. Rómpese Ánfora, o primeiro deles, outro Eu non son o rei de Noruega, e un terceiro long play, Ardores de estómago, corazóns queimados. Ben, con esta introducción, presentación dos nosos convidados, quixera que déramos xa paso pois a palabra dos protagonistas, que son precisamente os que están no plató esta noite. Houve unha intervención de un componente de Voces Ceibes, Benedicto, no vídeo que acabamos de ver, que hai como, polo menos nesa intervención, hai como dúas ou tres cuestións que poderían levar a certa polémica. Unha delas eu anoteinas aquí nun papel. Unha delas é que neste momento non habería unha alternativa en Galicia con suficiente calidade para que fose asumida esa alternativa desde o punto de vista da canción, pois bueno, como un movimento renovador. En segundo lugar, que probablemente non existiría en Galicia nestes momentos un caldo de cultivo social que poidera soportar ou poidera asumir esa canción combativa a que el se refería. Isto é así, Miro Casabella e tamén, claro, Emilio Cao, porque son os dous representantes de Galicia. Miro. Bueno, estou de acordo no que dice Benedito, moitas cosas que dice, que evidentemente, claro, Benedito é un dos fundadores de Voces Ceibes, é un dos primeiros que aquí en Galicia empezou a cantar en galego, empezou a cantar un texto, unha canción
con poetas galegos é unha canción combativa, organizado baixo, o sea, con outros compañeros máis o grupo Voces Ceibes, non? Estou de acordo con el en que realmente Voces Ceibes trataba de desestabilizar un pouco todo o sistema que había non solamente en Galicia, sino en todo o Estado español, o tipo de canción, o tipo de cultura e o tipo de, o sea, unha opresión que había sobre a cultura e sobre todo tipo de comunicación. Estou de acordo en eso, o sea, estou de acordo realmente en que Voces Ceibes hoxe pues, tería sentido tamén, o sea, que existieron Voces Ceibes ou un tipo de canción similar. E de feito, pois eu creo que sí que podría existir e que existe un caldo de cultivo para que exista este tipo de canción. Existe xente moi desinformada, existe tamén pois unha serie de xente que recibiría e apoyaría e promocionaría este tipo de canción. Bueno, o sea, contando un pouco os orígenes de Voces Ceibes no seu momento, pois desde o ano 67, que foi o primeiro recital que se deu aquí en Galicia, non, foi no 68 na Facultade de Medicina, pois a partir dese momento pois se viñeron desarrollando unha serie de recitales en Galicia, pois uns medios totalmente precarios, o sea, non existía pois o apoio por parte dos medios de comunicación e as cousas que se facían eran unhas cousas prácticamente clandestinas, na que se chegaba, se iba a cantar ou se iba a facer recital, non sabía se podían cantar, se non se podía cantar no sitio, na hora en que se facía. Era, o sea, se movía dentro dun medio que estaba bastante informado, o sea, as personas que iban a estes recitales eran moi receptivas porque estaban, o sea, eran prácticamente xente moi informada, non? No medio rural, no medio de xente menos informada, de xente do medio rural, pois era máis difícil de cantar, era máis difícil de organizar festas, recitales e tal, hasta máis chegado xa ao ano 75, 76, no que nosotros, os cantautores deste ano, do 68, nos encontramos bastante desfasados, nos encontramos pois que a xente pois prefería outro tipo de música, outro tipo de canción máis popular, máis populacheira, e que non tuvera tantas, o sea, que non tuvera unha carga de un mensaxe tan, o sea, poetas, estas cousas estaba ben, pero para ir a unha festa para cantar pois non era tan audible e non era tan asimilable pola xente, non? O sea, que realmente había un desfase importante entre o que nosotros intentábamos cantar ou cantábamos e máis o público receptor, ese público que nos encontrábamos nas festas, non? Polo que entonces houve que dar un xiro e houve un xiro importante en unha autoselección prácticamente dentro do mundo da canción, non? Desapareceu o cantautor prácticamente, se adotou un tipo de mensaxe novo que é un mensaxe musical e empezaron a proliferar os músicos, os grupos de música instrumental. Isto tamén se fixo notar no vídeo, que sí que estou de acordo neso, porque eu vivín tamén ese momento, non? Ese momento en que un cantautor deixa de ter un pouco de vixencia porque se está encontrando con unha serie de xente que está totalmente desinformada, o sea, no noso medio rural, pois a xente non ten conocemento dos poetas e da xente que nos intentamos cantar. E cando entras a formar parte do CREAS tamén, o grupo DOA. Sí, é nese momento, sí, prácticamente coincide con ese tempo en que eu deixo de cantar como cantautor, como cantante solista, para formarme un grupo instrumental. Ainda que cantaba e tocaba música que eu xa tiña tocado no ano 68, que empecé a cantar cantigas de Alfonso X e Martín Codas, eu xa viña cantando isto desde o ano 68. O que pasa é que cantaba menos, porque era como demasiado preciosista chegar a un recital de, por exemplo, dunha fábrica en folga, como eu cantaba, pois, eu sei, na periferia en Barcelona, pois cantábamos moito xunto con Paco Ibáñez, con Jaque, con xente así, con Xavier Ribalta, pois íamos cantar moito, pois grupos de resistencia de fábricas e tal nos chamaban cando estaban en folga, e me parecía demasiado preciosista a veces cantar pois cantigas do siglo XII. Sí, falaremos desta conxunción que hai ou desta, digamos, sustitución de cantautores por grupos. Eu penso que é un fenómeno que se produciu non só en Galicia, senón tamén en outros sitios, pero eu que quixera voltar un pouco á pregunta inicial miña, despois desta introducción que me parece atinada e, lóxicamente, complementaria tamén do vídeo, sobre o movimento Voces Ceibes, o que significou en Galicia. Pero, Emilio Cao, con isto introduciríamos tamén o debate xa non só no que se refire a Galicia, senón ás outras culturas nas que tamén se deu o fenómeno do cantautor neses anos, e a ver como está neste momento. Neste momento non hai alternativas a aquelo, ou xa se están producindo esas alternativas? Ti que eres efectivamente un protagonista directo. Hombre, eu creo que hai alternativas, porque hai
hai cantantes, hai cantautores, se están facendo cousas, hai a moitos niveles distintos, non? O que pasa é que eu penso que habería tamén que falar a mellor un pouco ao comenzo non sei se definir ou falar un pouco de que cal é o término de cantautor, porque hoxe en día ese término está moi diluído, non? Entón, pois eu incluiría mellor en cantautores falando así de música, eu que sei, a xente que está facendo pop, por exemplo, algunhas cousas de Vigo, por exemplo, de xente dos grupos e tal, pois para mí é xente que fai cancións e que está encima dun escenario, pois bueno, non hai moitas diferencias, ou se falamos de aquel concepto do cantautor dos anos de que falabas ti, non? Que eu penso que esa figura hoxe está moi diluída e non creo que sea moi aconsejable facer unha continuidade daquelo, porque creo que esa figura históricamente está esquecida, non existe, polo menos. Bueno, eu creo que sí que pode existir, pero, bueno, o sea, cantautor, o autor da canción que el canta, pois é sempre un cantautor, non? O sea, chámolle como queiras. Sí, pero que non se pode... Que pode interpretar incluso cancións de outros, non ser o autor da canción que el canta. Sí, pero o que eu non estou de acordo é que se teña a referencia que había antes, porque... Eso, pois hai cousas como, pois a mellor un Peter Gabriel, pois pode ser un cantautor, sin embargo, a mellor dentro deste coloquio unha persona así non se incluiría, ou un Franco Battiato, por exemplo, se pode dicir que... Sí, entendes? Pero sigue tendo unha función social o cantautor entendido tradicional, como se entendeu tradicionalmente, sigue tendo unha función social, e entendido tamén na segunda acepción que está introducindo Emilio Cao, que me parece acertado, ¿no? Bueno, yo no puedo hablar en gallego. Sí, por supuesto. Os entiendo perfectamente, pero no me atrevo a... Por supuesto. Anímese. A machacar vuestra lengua. Yo es que creo que el problema, a lo mejor... Yo estoy de acuerdo contigo en que el concepto de cantautor de los años 60 es muy distinto al concepto de cantautor que se puede utilizar ahora, ¿no? A mí dice una cosa Benedito ahí que me parece que es un punto de los que habría que aclarar, que era el concepto de canción combativa, ¿no? Yo creo que no es tanto el término, sino la intención y la intención cultural del que está cantando, es decir, que efectivamente no solamente eso, sino que cualquiera que se hace sus canciones sería cantautor. Es decir, si Julio Iglesias hiciera sus canciones, Julio Iglesias sería cantautor, lógicamente, ¿no? Es decir, yo creo que lo que cambia es la intención, es decir, el contenido de lo que se transmite o la intención de lo que... Yo personalmente lo que rechazo, visto así con perspectiva de futuro, no sé si vosotros estaréis de acuerdo, y sobre todo tú que estás haciendo canción a las más recientemente, a mí me da miedo un poco lo del concepto de canción combativa, porque la canción combativa se puede confundir con que era una canción estrictamente política, en el sentido más ideológico de la palabra política, es decir, que era canción combativa, pero era canción de amor, y había canciones, es decir, había una estética que creo que es lo importante. Yo creo que ese es lo que diferencia un poco es el problema, y entonces combativo puede seguir siendo todo aquello que defiende una estética. Es decir, yo por ejemplo escucho el último disco como persona ajena al mundo de los cantautores, porque no canto, ¿no? Es decir, que yo canto en mi casa, pero no. Pero por ejemplo yo cojo cualquier disco, el disco tuyo, y entonces resulta que hay una estética, una forma de hacer que es combativa, culturalmente es combativa, es decir, porque es una alternativa a la música, a la mala música y a la mediocridad musical que los medios o las casas discográficas nos están dando. Entonces, hacer un disco en el cual tú reivindicas unas raíces musicales y haces una investigación, etcétera, me parece que es combativo. Cantar lo que está pasando en la calle o hacer una canción urbana, como lo que te oigo yo en tus discos, en los cuales pues tú nos aproximas a la realidad de la gente, eso es canción combativa. A mí me parece que la canción de aquellos años lo que hizo fue darnos el paisaje de una época y los suspiros de una gente. Es decir, yo creo que fueron suspiros. Y luego había suspiros que eran prohibidos y eran suspiros que eran tolerados. Es decir, yo pienso que León y Quiroga pues eran los suspiros tolerados del pueblo, y sin embargo había suspiros del pueblo que eran prohibidos, que eran los suspiros que vosotros lanzabais, ¿no? Pero eran suspiros, y suspiros podía ser una canción claramente antifranquista o directamente contra el dictador, y suspiros eran también hacer una canción de amor o reivindicar la sexualidad o reivindicar la estética o reivindicar la utopía. Es decir, que yo creo que, no sé, la palabra combativa me da miedo el que se entienda con perspectiva histórica como que
que simplemente era canción de mítines y de reivindicación. Yo creo que habéis hecho canciones. Yo en la investigación que he hecho, que he analizado las 5.000 canciones que se han grabado desde el 63 para acá, yo creo que se canta mucho más al amor, por ejemplo, que a la dictadura, sin duda. Vamos, a la dictadura como... Hombre, afortunadamente, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, Emilio, creo que ha sido digo, concretamente lo tuyo, ha sido un hombre que creo que has trabajado una estética y una forma de hacer y una forma de ser y de plantearte la música, en la cual a lo mejor no podemos decir que tengas una canción directamente combativa en el sentido de trinchera, pero sin embargo tú has sido una persona que culturalmente has dado una alternativa y has dado una estética y has dado una visión de la realidad que en aquel momento no existía. Por lo tanto, Emilio es un cantautor combativo. Y sin embargo, a lo mejor sí, combativo en el sentido culturalmente hablando, lo que es la alternativa. Yo creo que sí, que es una cosa que yo creo que queda bastante claro, que el cantautor pues es un personaje que, bueno, ahora, o sea, cuando hablamos de cantautor, pues lo identificamos con la persona esa que estaba en contra de un sistema, pero que tan combativa es la canción de Emilio Cao con su estética. Por ejemplo, su disco Fonte de Araño, pues fue una revelación para muchos de nosotros, concretamente para mí, en concreto, que yo hacía un tipo de canción más directa y más combativa, si quieres, pero fue una revelación importante para mí también, o sea, conocer este tipo de estética y una nueva forma de hacer música, ¿no? Y yo lo creo tan combativo como lo que yo hacía. Como lo que hacía Benedicto, Viviano, cualquiera. Decir, exactamente. ¿Eso es válido para Euskadi, para un cantautor en Euskadi? Yo, no sé, conozco poco Benedicto y también el movimiento gallego, así, lo he pillado muy tarde. Tengo que decir que, desde luego, en el caso del País Vasco, y supongo que aquí también y en Cataluña, pues Benedicto yo creo que se acerca más al concepto de reivindicación de clase, diría claramente, por lo que he intuido. Y claro, eso estaría en relación con toda otra serie de movimientos que también están decayendo, ¿no? Que no solo es la música, todo lo que se acerca a ciertos enfoques de la política y tal. Y sin embargo creo que sí que ha habido una reivindicación muy clara en estos casos de los que hablo, que es más de tipo, digamos, pues de la identidad nacional de cada una de las partes de la que hablo. Y concretamente en Euskadi el Esto Camairu, si supuso algo, fue, como su nombre precisamente está extraído de una leyenda popular, y fue una reivindicación, digamos, de la tradición oral de mi país, que estaba bastante, pues, desprestigiada, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues eso, yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay una reivindicación de tipo estético, y que quizá hay un hilo que une a mucha gente que está tocando, que es el de hacer una música no directamente comercial, o por lo menos sin una pretensión de que sea vendible, aunque esto no signifique que no sea buena y que no sea digna, ¿no? En muchos casos. Y concretamente en el País Vasco ahora mismo hay un fenómeno que yo creo que en Galicia seguramente se da de algún modo, y es que el papel del cantautor reivindicativo ha sido absorbido directamente por grupos de rock and roll de gente muy joven, y a veces con unos criterios muy serios, musicalmente hablando también, y que lleva adelante todo ese tipo de cuestiones que de algún modo han ido quedando atrás, ¿no? Es curioso comprobarlo, ¿no? No sé si en Galicia es así, pero yo siempre he dicho que en mi país el problema cultural que se ha dado dentro del uso del euskera, de la lengua vasca y todo esto, viene más dado porque no se ha dado realmente en esta lengua, en nuestra lengua, el paso del modo de vida rural al modo de vida industrial, ¿no? Y me parece, y eso hacía que los primeros grupos y cantautores y cantantes que empezaron a hacer canciones en euskera bebieran mucho de las fuentes, o lo intentaran, ¿no? Y yo creo que eso ha pasado también en Galicia y no en Cataluña, por ejemplo, donde se bebía más directamente de Estados Unidos y Francia, ¿no? Y todo esto yo creo que está motivado claramente porque la reivindicación de una cierta identidad perdida, o por lo menos que se cuestionaba mucho, iba muy directamente ligada con otros enfoques de... Vamos, que el problema es muy complejo desde el punto de vista... Vamos, no creo que la postura de la que hablaba Benedicto pues se pudiera extender. Yo, por lo que conozco la música gallega, sí que creo que hay gente que está planteando una reivindicación clarísima, ¿no? y que tiene un sitio clarísimo. Lo que pasa es que...
Sí, de todas maneras, yo con lo que decía Benito, yo sí algo con lo que estoy de acuerdo, y que estoy de acuerdo contigo, que el rock sí que es verdad que está sustituyendo un tipo de reivindicación. Pero yo creo que efectivamente yo creo que no se puede enterrar el fenómeno de los años 60, es decir, no es un fenómeno a enterrar y a hacerle las exequias, ¿no? Y cuando se habla de la canción parece que es que estamos enterrando. Yo creo que, como yo en mis programas de radio, por ejemplo, utilizo canciones de Miro, yo quiero hablar de la migración y indiscutiblemente tengo que acudir a tus canciones o a las canciones de Benedicto o a las canciones de Carlos Cano o de quien sea, ¿no? Pero yo digo que sí que creo que se puede, es decir, que el cantautor o el cantante que hace una opción cultural sí que puede reivindicar una serie de realidades sociales que están pasando, y esto sigue siendo molesto. Es decir, yo ahí sí que estoy de acuerdo con Benedicto en que sigue siendo un personaje peligroso. Y de hecho tenemos muestras evidentes, es decir, ante decisiones importantes de este país, pues como pudo ser la decisión del problema de la OTAN, etcétera, pues cualquier cantautor que tomara una postura pues determinada frente e hiciera una canción, pues como lo pudo hacer Carlos Cano, cualquiera, pues realmente sigue siendo un personaje molesto, pues porque a lo mejor el rock pues es cosa de jóvenes, son los jóvenes, no sé, sí. Sin embargo el cantautor que aparece pues con un lenguaje más próximo al de la generación. Sí, o que pasa, a mí me parece que tamén hai certo tipo de músicos ou de cantantes ou de grupos que tiñan unha incidencia moi concreta en un tipo de xente dunha edade moi concreta tamén. Afortunadamente, a mí parece que isto está misturándose hoxe en día e que grupos de rock que inicialmente pois, se podía pensar que iban a ser captados solamente por xente moi nova, pois empeza a ter unha incidencia en xente de 30 anos para arriba, de 40 anos, no? Entón, empeza a diversificarse o público moito, no? E a diluirse este tipo de cosas, que me parece muy positivo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Claro. Es que el cambio no es solo el cambio que plantean muchos grupos de rock, por lo menos en mi tierra y tal, es un cambio de gesto, que es muy importante. Yo creo que el cantautor del que hablábamos, el histórico o lo que fuere, lo que no cambió fue el texto, ¿no? Si, el gesto, quiero decir, toda una liturgia, un modo de actuar, una estética que se encontró con una explosión de toda otra serie de cosas, ¿no? Como la moda, etcétera, que hasta entonces tenía otro tipo de papel, ¿no? Yo creo que muchos grupos de rock y tal han marcado unas pautas muy claras para nosotros mismos, sí. ¿no? Es decir, que en ese sentido el gesto es muy importante, ¿no? En un proceso en el que la comunicación, muy entrecomillada, desde luego se lo come todo, ¿no? Es muy fácil comer toda palabra o toda canción, ¿no? Sí. Entonces el gesto que ciertos grupos de la onda radical, por ejemplo, en mi país insisten en mantener, pues eso sí que es verdaderamente, bueno, tanto es así que las grandes compañías las cadenas radiofónicas y tal han vetado a grupos, ¿no? Por solo es cosa que no sucede jamás. Es decir, que parece ser que el diálogo es aceptado en unos cauces, pero el gesto no, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener en claro eso, ¿no? Que quedó asimilado un modo de decir, ¿no? Estéticamente. Entonces, yo creo que lo que puede aportar alguien que haga canción, las cosas están dichas inevitablemente, seguramente hace mucho, ¿no? Todo lo que se diga, ¿no? El modo de decir es quizá lo importante. Yo creo que por ahí viene el avance que puede darse entre la gente que hacemos canciones, ¿no?